All right, Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Shai, Bahasham, Raja, Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo, en el hebreo antiguo. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, y Shalom al 144,000 y al resto de la lección. Shalom. Y esta lección fue inspirada por un tema que cubrimos en el campo. Right, brevemente entramos en el, ¿cómo se llama? Salaki, dame un segundo aquí. Right, entramos brevemente en la cortina que se rasgó cuando Yahweh Shai fue crucificado o cuando él murió. Ok, so en este video vamos a entrar en el significado detrás de ese evento espiritual, porque fue algo bien importante de lo que ocurrió en ese momento. Ok, so por el Espíritu vamos a entrar en eso, y Yahweh Bashim mediante que esto sea edificante para ustedes, hermanos sinceros, right? También para los pocos hermanos. So este es Mateo 27:50. Dice, entonces Yahweh Shai volvió a gritar y entregó su espíritu, right? Después que lo crucificaron, sus últimos respiros, right? So Yahweh Shai regresó al Padre, terminó su misión. Dice, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, ¿ok? Que eso representaba el primer pacto, o el sistema viejo. Dice, ¿qué pasó? Se rasgó en dos. De arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Right? So es todo ahí. So al momento que Yahweh Shai dio su vida, el momento que básicamente su sangre fue derramada, entramos en Yahweh Shai básicamente firmó para el nuevo pacto. Ok, porque algo que siempre empujamos de Yahweh Shai, su sangre vino con varias bendiciones. La bendición principal siendo que el Señor Yahweh Shai nos perdonó de todos nuestros pecados por su sacrificio. Él nos hizo en buen estado con el Padre Yahweh. Right? El segundo fue que cuando Yahweh Shai regresó al Padre, por su sacrificio, Él fue el único digno para poder abrir los sellos del libro, de las Escrituras. Gracias por Yahweh Shai, y no sabemos lo que sabemos por su sacrificio. Cada uno de nosotros entendemos esta verdad por ese mismo sacrificio. Ahí van dos bendiciones. Y el tercer bendición la tercera bendición de la sangre de Yahweh Shai vino con un nuevo pacto. Y este evento lo comprobó. Alright, la cortina se rasgó en dos. Ahora, Pablo se le fue dado la explicación de esa situación en detalle. Ok, porque Yahweh Shai, él mismo enseñó a Pablo. Vamos a Hebreos 10. O antes que lea, porque vamos a entrar básicamente en todo el capítulo 10. Pero antes que siga en este capítulo, vamos a ver Juan 1:17. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, right? Que Moisés representa el sistema viejo, esa cortina, right? El primer pacto
Dice, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Yahushua, right? Gracia y misericordia vino de Yahushua, porque el pacto que trajo Yahushua era mucho más mejor. ¿Ok? So, una vez más, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Yahushua. Right? Que Yahushua es superior a las leyes. Ahora vamos a Hebreos 10. Dice, el sacrificio de Yahushua una vez y para siempre. Dice, el sistema antiguo, right? Lo acabamos de leer, esa cortina representa ese sistema antiguo bajo la ley de Moisés. Era solo una sombra. Ok, so todo eso, las leyes que vinieron por medio de Moisés, todo eso era una guía para llevarnos a un mejor camino. Y como dijo aquí, eso era una sombra de algo mejor que iba a ocurrir en el futuro, right? Que fue Yahushua. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Dice, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas, bajo aquel sistema que se repetía en los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, right? So ese fue el no hay debilidad en la ley, sino que la falla fue en nosotros, ¿ok? Por estos cuerpos pecaminosos. So ese sistema antiguo no nos pudo alcanzar la gloria de Yahweh Bashim Yahushua de ser perfectos por la ley. Ok, dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una tras vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, right? Porque hubiéramos alcanzado la perfección. Dice, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Yahushua vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, right? Entrando en lo que leímos en Mateo 27, ¿qué fue ese versículo? Salaque. Right, lo que leímos en Mateo 27, right, de la cortina siendo rasgada en dos. Dice 5, perdón, aquí. Dice, por eso, cuando Yahushua vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, right, un camino mejor. No, right, Yahushua fue ese sacrificio que nos iba a llevar a la perfección. Dice, no te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios,
he venido a hacer tu voluntad, right? Yahushua vino a hacer eso. Como está escrito acerca de mí en las escrituras, right? Yahushua viene en el volumen del libro. Primero Yahushua dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dije, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Right? ¿Y qué no dijo eso Yahushua en el jardín de Getsemaní? Okay, cuando era la hora de Yahushua de ser arrestado. Él dijo que la voluntad de su Padre sea. Dice, el anula del primer pacto, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. So, cuando Yahushua murió, cuando Yahushua murió y la cortina fue rasgada en dos. All right. Él anula el primer pacto para que, eso es lo que representaba ese evento con la cortina. Dice, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia con la sangre de Yahushua. Pues la voluntad de Dios, right? Y fue profetizado. Bien rápido. Un segundo. Está en está en muchos lugares, ¿ok? Yahushua se encuentra en toda la Biblia, pero en particular quiero sacar esto en Zacarías 9:9. Ahora dice, la venida del rey de Sión, quien es Yahushua. Dice, alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro. Right? So esto fue una profecía de Yahushua cuando él entró a Jerusalén en un burrito. Y no cuando nuestra gente le estaba cantando al Señor a Osana, que en hebreo la palabra Osana es Hawashainaya, que significa sálvame. Alright, so esta es la profecía de Yahushua entrando a Jerusalén en un burrito. Y se ha montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra en Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla. Y tu rey traerá paz a las naciones. Tu reino se extenderá de mar a mar y desde el río Eufrates hasta los confines de la tierra, right? Hablando del reino de Yahushua. Y aquí está el punto que quiero hacer. Debido al pacto, right, el nuevo pacto que hice contigo, sellado con sangre, con la sangre de su hijo Yahushua. Right? Yo libraré a tus prisioneros, right? Porque estamos en esclavitud. So, así es como Yahushua nos va a comprar o redimirnos con su sangre, que vino con un nuevo pacto, que es ser justificado por fe, por creer en Yahushua. Ok, algo que el sistema antiguo no pudo lograr. So, una vez más, debido al pacto, el nuevo pacto que hice contigo, Yahweh con nosotros, sellada con sangre, right? La sangre de su hijo Yahushua. Hemos sido comprados con la preciosa sangre de Yahushua. Y yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua, right? Esta captividad amarga que estamos viviendo. Babilonia. So, esto de ahí. So, como mírame, esta buena noticia está en todo, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento.
Dice Hebreos 10:10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Yahushua nos hiciera santos una vez para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios Yahweh como un solo sacrificio por todos los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por bajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, puros, su elección. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto con que haré con mi pueblo, el pueblo de Israel. En aquel día dice Yahweh Bashem Yahushai, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Vamos a ser programados para ser perfectos. Algo que el sistema antiguo, otra vez, no pudo lograr. Porque era una sombra de las cosas por venir. ¿Ok? Por eso, una vez más, el Señor rasgó la cortina en dos. Se deshizo de ese primer pacto. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. Oh, ya lo leí, Salakia. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones en el reino. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar en valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Yahushua. Por su muerte, Yahushua abrió un nuevo camino. Una vez más, por eso la cortina fue rasgada en dos. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, y en el sistema antiguo no podías pasar por esa cortina, solamente el sumo sacerdote. Pero por medio de Yahushua, él no nomás trajo, Yahushua no nomás trajo un nuevo pacto, pero también Yahushua cambió el sacerdocio. Ahora, en vez de Leví solamente siendo los sacerdotes, ahora los 12 tribus son sacerdotes, los hombres. Y a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios Yahweh con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Yahushua Mashiach, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones.
Right? So es todo ahí. Y no so, algo, unos preceptos para explicar ese evento en Mateos 27. Y voy a leer eso. Vamos a cerrar la lección con leyendo ese precepto. Creo que es 50. Regresando a Mateo 27 y 50. Entonces Yahushua volvió a gritar y entregó su espíritu, right? Derramó su sangre, murió. Fue ese sacrificio. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, right? El sistema antiguo vino a un fin y vino un camino mejor. Okay, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio. Dice, de arriba y abajo. So, con eso, ojalá que eso fue edificante para ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.